La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La salud mental influye en el bienestar psíquico, emocional, social y las áreas que afectan son el pensamiento, las conductas, los sentimientos, las relaciones y las tomas de decisiones. Las determinantes de la salud mental son los factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales. Y la promoción y protección de la salud mental son acciones que crean entornos y condiciones de vida que propician la salud mental y permiten a la persona adoptar y mantener modos de vida saludables. Entre ellas hay una serie de acciones para aumentar la posibilidad de que más personas tengan una mejor salud mental. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permiten reconocer, apreciar y manejar equilibradamente las propias emociones y las de los demás. La inteligencia emocional regula las emociones y utiliza esta información propia para crear un comportamiento correcto y adaptado a los objetivos propuestos. Para Goleman, la inteligencia emocional es la relación equitativa entre cognición y emoción y es la capacidad de reconocer para emplearla de manera productiva, haciendo uno de estas destrezas, actividades y habilidades. Él ha tratado de enumerar los factores que determinan nuestra inteligencia, aclarando que entre ellas están el autocontrol, la empatía, el entusiasmo y la inteligencia emocional para el trabajo. La ansiedad y el estrés. El estrés es un mecanismo normal y adaptativo de nuestro organismo. No obstante, cuando estamos sometidos a condiciones muy estresantes, de elevada intensidad y duración, es muy probable que se convierta en disfuncional. Y esto va a interferir en nuestro desempeño y se puede convertir en un problema de salud. La ansiedad es una emoción normal, pero cuando su duración persiste, no es ya normal. Y porque es anormal cuando es desproporcionada y demasiado prolongada para el estímulo desencadenante. Señalamos que el estrés puede causar en el paciente un estado de ansiedad, pero la ansiedad no causa el estrés en ningún momento. Espectro, esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos se definen por la presencia de anomalías en el pensamiento. Entre esas anomalías, los delirios, que son creencias fijas y modificables, pese a la argumentación lógica o a las pruebas en su contra. Las alucinaciones, que son percepciones sin objeto o sin realidad, pueden darse en cualquier modalidad sensorial, auditiva, visuales, táctiles, olfativas, sinestésicas. Discurso desorganizado. El sujeto cambia de un tema a otro o responde a preguntas con discurso diferente o contenido muy diferente a lo que se está hablando. Comportamiento motor catatónico. Pueden incluir la adopción de posturas rígidas, negativismos y disminución para experimentar placer. Trastorno del neurodesarrollo. Es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica normal de los niños y niñas. Estos trastornos se originan a partir de la primera infancia o durante su proceso de desarrollo vital. Entre estos trastornos del neurodesarrollo encontramos la discapacidad intelectual, que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresadas en habilidades sociales, conductuales y prácticas. El diagnóstico se hace en niños menores de 5 años debido a que no cumple con los hitos de su desarrollo, como la motricidad fina, inicio del lenguaje. Está el trastorno TEA o espectro autista, que se caracteriza por dificultades en la comunicación e interacción interpersonal, patrones de comportamiento e intereses repetitivos. Trastornos
conductuales en la adolescencia. Entre estos trastornos tenemos que son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativistas desafiante, el trastorno disocial y el trastorno de la conducta alimentaria. La etiología de estos trastornos intervienen principalmente factores temperamentales, genéticos y variables sociofamiliares. Los síntomas varían desde la conducta impulsiva hasta las transgresiones graves de los derechos de otras personas. El diagnóstico es clínico, el tratamiento es multimodal. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en que comen las personas. Hay varios tipos de trastornos. Los más frecuentes son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, trastorno por evitación, restricción de la ingesta. Demencia es un síndrome que puede ser causado por múltiples enfermedades. La etiología de la más conocida es el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer. Existen demencias corticales, subcorticales, vasculares y secundarias. Entre las demencias corticales tenemos la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa primaria de origen desconocido y caracterizada por la pérdida de memoria, de instauración gradual y continua con afectación global del resto de las funciones superiores, que conlleva la repercusión consecuente en las actividades laboral o social, la demencia vascular y como consecuencia la muerte neuronal. Demencia secundaria, que está asociada a enfermedades del sistema nervioso central, infecciones, tumores, hematomas, tiroidea, dificultades de la vitamina D. Disfunciones sexuales. El ciclo sexual en los seres humanos tiene básicamente 4 fases, las cuales son fase de deseo, fase de excitación, fase de orgasmo y fase de relajación. La alteración de cualquiera de estas fases da lugar a la nombrada disfunciones sexuales. Según el DSM, las ha clasificado en 8 tipos de trastornos. Las causas psicológicas más frecuentes que están detrás de la mayoría de estos trastornos sexuales son las siguientes: inmadurez, inseguridad, introversión, inestabilidad emocional, deficiente control de los impulsos, desconocimiento de la sexualidad, la depresión, la ansiedad psicopatológica y las enfermedades psiquiátricas graves. Intervención en crisis. La crisis es un síndrome agudo de estrés caracterizado por la ruptura brusca de la vivencia de continuidad psíquica y por la respuesta activa entre un proceso de cambio. Clínicamente conceptualizamos la crisis como una situación transitoria de estrés cuya resolución requiere una decisión estructurante y en la que el sujeto tiene clara conciencia de la disparidad entre el rendimiento habitual de sus recursos y las exigencias de la tarea crítica. Las manifestaciones de este estado dependen de la personalidad del sujeto, de sus experiencias anteriores, incluyendo su historia crítica y traumática, de su entorno sociocultural, de la fase en que llegue a nuestra atención y del tipo de situación que precipite la crisis.